¿Te gustaría tener la música intro y outro perfecta para tu podcast y que sea congruente con los resultados que buscas? Hoy te doy los 5 pasos para elegirla. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio 209 de Modo Solopreneur, iba a decir, de Esto es Podcast. Así es, yo soy Robert Sasuki, esto es un podcast y se aprovecha en las plataformas de podcast que hay en todo el mundo, que son como 40 más o menos, pero se disfruta mucho mejor en las nuevas aplicaciones de podcast, New Podcast Apps, que por cierto puedes hacer transferencias de satoshis, de Bitcoin desde esas plataformas. Pero ese es otro tema. Yo te voy a dejar todo eso en las notas del episodio para que te cambies de Spotify, de Apple Podcasts, de iVoox, que no sirven para nada porque duran horas para actualizar y refrescar, ¿no? Cuando hay un nuevo episodio. Si tú quieres tener el episodio calientito, acabado de salir, bueno, hay aplicaciones mucho mejores que esas 3 que te mencioné, aunque sean líderes en el mercado, esa es la verdad. Bien, en el día de hoy en este episodio vamos a hablar sobre los 5 pasos de Robert Sasuki, evidentemente, para elegir la música perfecta para tu podcast. Oh, sí, así es. Vamos a hablar de la música. Vamos a hablar más que de la música, porque es que música suena como muy básico, como muy genérico. Mira, vamos a hablar de lo que en marketing se conoce y en publicidad también como la identidad sonora de tu podcast. Si tú no has escuchado hablar de ese término, pues profundiza en internet. ¿Qué es esto del audio branding? En inglés sería, ¿no? La identidad sonora. Básicamente la identidad sonora es la personalidad. Déjame complicarlo un poco más. No me voy a complicar más. La identidad sonora es la música, los sonidos o efectos de sonido que identifican a tu marca. En este caso, aplicado al podcast, que destacan a tu podcast, que hacen que la gente se memorice y que cuando escuche esos sonidos únicos de tu podcast, ese jingle, ese intro, ese outro, ese efecto de sonido, diga, mira, ese es el intro, esa es la música de introducción de Esto es Podcast. Por ejemplo, que si tú estás en un sitio y escuchas de repente un móvil con este sonido, no, con este no, vamos a ponerte este. Si tú escuchas Te invito a un café, tú de alguna manera vas a mirar para los lados para decir qué pasó, me están haciendo una broma, ese es el sonido de Te invito a un café. ¿Será que Robert está grabando al lado mío y yo no me he dado cuenta? Es que Robert Sasuki está aquí. ¿Alguien escucha este podcast? Esa es la identidad sonora. Aquellos sonidos, aquellas músicas que identifican a tu podcast. Por tanto, no debería ser el tema de elegir la música, los efectos de sonido de tu podcast, algo tomado a la ligera y algo genérico y algo de relleno. Sí, vamos a ponerle una música, sí, búscate una música gratuita. Sí, esa suena bonito, ok, ponla ahí. No, debería ser algo un poquito más reflexionado porque a menos que tú no quieras destacar tu podcast, tú pones la música que quieras, pero si tú quieres destacar tu podcast, es razón por la cual yo hago este podcast para ayudarte, pues entonces toma en cuenta estos 5 criterios. Yo estoy haciendo la transmisión en vivo, solo. Acaba de llegar mi amigo Carlos. Gracias, Carlos, por acompañarme. Yo lo iba a hacer solo y como quiera, porque hay que crear el hábito, ¿no? Y ser constante en eso. Y si te quedas y puedes participar mejor. Estamos hablando, Carlos, en este episodio sobre la identidad sonora de tu podcast. Cómo elegir la música que identifica
que es como el logo de tu podcast, pero en música. Fíjate que te menciono esto antes de darte los pasos. En el caso de Carlos Lugones, que tiene su podcast, que es La Mente Creativa, Carlos, hay algo que diferencia al podcast de Carlos de otros, de Carlos con la S, ¿no? De otros. Y es que Carlos, digamos que de manera original, lo que hace es que siempre utiliza canciones, que no es lo mismo que música, canciones de autor, ¿verdad? Para animar y motivar el inicio, la salida y los intermedios de su podcast. Pero ese es el estilo que él ha elegido para su podcast. Y el podcast de Carlos se caracteriza por tener ese elemento como un atractivo. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren escuchar el nuevo episodio de La Mente Creativa para ver qué música nueva pone Carlos. Yo espero que no sea solamente para eso, sino también para escuchar el tema y aprovecharlo, evidentemente. Pero sin embargo, Carlos tiene esas características. Ahora bien, si tú dices, no, yo no quiero utilizar música o canciones, yo lo que quiero es tener una música mía para mi podcast, pues entonces toma en cuenta los siguientes pasos o las siguientes claves que debes primero evaluar, que primero debes planificar para luego ir a plataformas donde se puede comprar música para que tú filtres y encuentres la que mejor combine con estos 5 criterios. Ya, con estos 5 criterios. Entonces, vamos con el paso número 1 inmediatamente. Entonces, el paso número 1 para elegir la música perfecta de tu podcast es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué emoción o qué estado de ánimo tú quieres provocar en tu audiencia? ¿No? Si tú dices, bueno, mi podcast es sobre filosofía y yo quiero que las personas cuando me escuchen se pongan, ¿no?, en modo reflexivo, ¿no? Que sintonicen y se sientan motivados, inspirados, poéticos. Bueno, escribe esas emociones o sentimientos, ¿no? Que es que hay muchos sentimientos también, ¿no? Pero que sea preferiblemente un sentimiento. Yo, por ejemplo, con Te Invito a un Café, yo quiero que la gente se sienta tranquilo, pero también animado. Bueno, pues yo noto eso. En estos podcasts, yo quiero que la gente se sienta enérgica. O yo quiero que en modo solopreneur se sienta contenta. O yo quiero, bueno, ¿cómo tú quieres que sea el estado emocional de tu audiencia cuando escucha tu podcast durante y después? Escribe esa emoción o esas emociones o esos sentimientos. Ese es el criterio número 1. Tienes que escribirlo porque vamos a hacer un trabajo con eso luego. Vamos al paso número 2, que es, ¿qué género musical a ti te gusta? Y digo a ti porque primero te tiene que gustar a ti la música de tu podcast. Esa es la verdad. Que sí, que le tiene que gustar a tu comunidad. Bueno, si ya tú tienes una comunidad consolidada y tú puedes hacer una encuesta, pero ya te voy a dar la respuesta yo que va a salir en esa encuesta, y es que van a salir todos los géneros, porque incluso hay personas que les gustan más de un género. Entonces, una de dos, o tú dices, yo voy a buscar un género musical que a mí me gusta, o un género musical que despierte el estado de ánimo que yo quiero provocar en mi audiencia. ¿Lo ves? Entonces tú dices, bueno, si yo quiero, por ejemplo, en el caso de Esto es Podcast, yo digo, bueno, yo quiero que la gente se sienta enérgica, con energía cuando escuche este podcast. Bueno, ¿qué género musical pudiera despertar esa emoción? Y pudiéramos decir, bueno, quizás el funk, quizás el groove, quizás aunque es muy relativo, ¿no? Porque hay gente que se puede sentir enérgica hasta con una bachata, pero quizás el rock, por ejemplo. Pero dentro del rock hay diferentes ramas: el rock alternativo, el pop rock, el heavy metal, el underground con no sé qué, el café con leche, etcétera, etcétera. Bueno, tú lo puedes elegir así, aunque va a ser un poquito más difícil. Pero vámonos a lo básico. ¿Qué género te gusta a ti? ¿Qué género te gustaría a ti escuchar en tu podcast? Tú dices reggaetón. Bueno, pues vamos a buscar un reggaetón que cuando tú lo escuches se perciba el estado de ánimo que tú quieres provocar en tu audiencia.
¿ya? Porque hay reggaetones que son melancólicos, hay reggaetones que son románticos, hay reggaetones que son alegres, contentosos, sexuales, etcétera, etcétera. Pero partimos de la base de que sea un género que a ti primero te guste y que vaya en consonancia con el punto uno, con el paso uno, que es el estado de ánimo que tú quieres provocar en tu audiencia. Anótalo. ¿Cuál es el género? Si tienes más de uno, bueno, anota dos, no más de tres, porque va a ser mucho más difícil luego hacer la filtración de lo que se quiere. Bien, tenemos estado de ánimo que queremos provocar, tenemos género, principalmente el que te gusta. Principalmente el que te gusta. ¿Ya? Que cuando tú lo escuchas lo bailes. Que cuando tú estés escuchando la música de intro, que hace así, y tú pones la mano ahí, la guitarra. Chan, 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 chan. Eso es, que te lo disfrutes tú, porque eso se va a percibir también en tu podcast. Tercer paso, tercer criterio para elegir la música perfecta de tu podcast. ¿Qué instrumentos musicales tú quisieras que tuviese esa música? Y aquí podemos irnos un poquito más a lo que te guste. Bueno, el género muchas veces define muy bien cuáles son los instrumentos. Por ejemplo, si tú dices merengue, tú vas a tener una güira, tú vas a tener una tambora, tú vas a tener un bajo y tú vas a tener un ritmo pegajoso, bien perfecto. Bachata, la bachata tiene guitarras, por ejemplo, es el instrumento que destaca. ¿Cómo se llama el de Brasil? Ya se me olvidó. Bueno, el rock, guitarra también, pero guitarra eléctrica. Pero si es flamenco, es guitarra española. Pero si tú dices, no, pero es que a mí me gusta la música como que, una música como romántica, porque yo quiero despertar pasiones con mi podcast, quizás un saxofón puede ser el instrumento o uno de los instrumentos que tú quieras que suene ahí. Yo soy muy de guitarra, yo soy guitarrista, a mí me gusta la guitarra en todas sus versiones, desde el ukelele hasta el charango, todo lo que tenga cuerda a mí me gusta, incluso no solo guitarras, instrumentos de cuerda en general. Y entonces, si tú escuchas Te invito a un café, vamos a escuchar un poquito de Te invito a un café. Bueno, aquí no se nota tanto, vamos a ver en el intro. Chan, 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 chan. Ese chan, chan, chan es una guitarra. No es un piano, es una guitarra. En el caso del intro de Esto es Podcast, es una guitarra. En el caso de Modo Solopreneur, no es una guitarra, pero es un instrumento de cuerda japonés. No recuerdo cómo se llama ahora el nombre. Sí, lo siento. Y en el caso de Esto es Web 3, ok, son personas gritando, ¿no? Pero ahora viene el instrumento que me gusta. Por ejemplo, lo quito. Vamos a ver, escucha. ¿Eres creador de contenidos o te gustaría otra guitarra? Ok, yo soy fanático de la guitarra y eso queda claro en toda la música de todos mis podcasts. Evidente. Entonces, si tú tienes un instrumento preferido, pues anótalo. Si tienes uno o dos, anótalos, no más de tres, por favor, porque filtrar luego en los bancos de música va a ser más complicado, ¿ya? Además, tienes que saber que si tú no tienes una persona que te haga la producción musical de tu podcast, es decir, un músico, como en mi caso, que yo tuve en el caso de Te invito a un café a Oliver Oliva, oliveroliva.com, por cierto. Oliver, yo le di una lista de criterios, así mismo, un filtro como este, y él me hizo un boceto y bueno, tal cual como yo se lo pedí. Ya, aunque yo no sabía cómo iba a quedar, ni los acordes, pero él entendió que tenga guitarra, que tenga este ritmo, que despierte esto, que tenga este elemento, Bueno, como en tu caso quizás tú vayas a comprar la música, tú puedes decir, no, a mí me gustaría así como una mezcla de bossa nova, que era lo que me faltaba decir de Brasil. Bossa nova con trap. Mira, yo creo, puede ser que aparezca alguna música que tenga una mezcla entre bossa nova y trap. Pero es más difícil que aparezca una mezcla de bossa nova y trap a que aparezca un trap o que aparezca un bossa nova.
¿Lo ves? Es como que, bueno, sí, a mí me gusta el saxofón, pero yo quiero que aparte del saxofón también esté un charango. Espérate, es que en los bancos de música, la música que está ahí para comprarse, generalmente es música que ya tiene una configuración popular o común, armónica con el género. O sea, esperar que yo quiero un rock, pero que en vez de guitarra eléctrica tengo un ukelele. Espérate, es que el rock no tiene ukelele. Y no es que no aparezca. Por ejemplo, yo logré, digamos que por suerte, encontrar un ritmo de trap con guitarra. ¿Ya? Y no, perdón, un ritmo de trap con un instrumento de cuerda con acordes japoneses. Eso que tú estás oyendo es un ritmo de trap. Y ese es un instrumento de cuerda con acordes y escalas japonesas. Escucha esto. Bienvenido a Modo ¿Lo ves? Solo Ok, puede que sí lo encuentres. Ahora, lo más fácil o lo que menos trabajo te daría es un instrumento. Bien, no nos vamos a quedar estancados en ese punto 3. Elige un instrumento, uno o dos como máximo, y anótalo. Vamos con el criterio número 4 para elegir la identidad sonora de tu podcast. Es la velocidad del ritmo o el ritmo. Pero es más la velocidad que el ritmo. Los ritmos se miden en BPM, que serían beats por minutos, que serían golpes por minutos. No beat de informática, sino BEAT. ¿Ya? Entonces tú puedes, por ejemplo, si tú no tienes idea de cómo saber la velocidad de la música que tú quieres, tú puedes descargarte una aplicación en tu móvil que se llama Metrónomo, o en inglés sería Metrónome. Y entonces ese metrónomo te da unos números y un botón de reproducción que te ayuda con eso a identificar la velocidad de ciertas canciones. Te pongo un ejemplo. Una música puede tener desde 30 BPM, quizá menos, hasta, qué sé yo, bueno, 30 no, un poquito más, 40 BPM hasta 180 BPM. Fíjate cómo sonaría un metrónomo si yo elijo una música con 90 pulsos por minuto. Estos son 90 pulsos por minuto. Escucha esto. A esa velocidad, si tú quieres esa velocidad, tú te vas a encontrar con música más o menos lenta. Depende del género. Por ejemplo, un rock. Por ejemplo, chan 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 chan. Perdón por la entonación, ¿no? Pero chan 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 chan. Quizá un pulso de 90 BPM por minuto es de una música lenta. Entonces, si tú elegiste una balada, bueno, pues probablemente sea más o menos en el rango entre 70 BPM y 90 BPM. Pero si tú quieres algo más rápido, por ejemplo, vamos a poner 110 pulsos por minuto, sonaría así. Quizás un funk, quizás un rap, por ejemplo. Pero si yo acelero un poquito más esto y lo pongo en 125 pulsos por minuto, chan 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 chan. Bueno, quizás música más animada. Bueno, como tú quizás no dominas el tema de exactamente cuántos BPM, tú entonces escribes dentro de este cuarto criterio lenta, velocidad moderada o rápida. Y ya tú sabes que dependiendo de la velocidad va a alterar el estado de ánimo o va a provocar cierto estado de ánimo. Una música rápida generalmente va a animar porque es rápida. Una música lenta puede ser más para estados de ánimo reflexivos y demás. Es decir, no tienes que ser un experto en este tema, ¿eh? Es sentido común. Si tú quieres lograr que la gente se sienta eufórica y le pones una música lenta, pruébala en ti mismo y te vas a dar cuenta que no va a provocar ese estado de ánimo. ¿Ya? Si tú pones una música con una velocidad alta, rápida, y eso es lo que quieres provocar, incluso escuchando una canción a velocidad que sea rápida, pues tú lo vas a sentir en tu cuerpo. ¿Ya? Entonces, más o menos define una velocidad. ¿Mm?
no tiene que ser con BPM, sino lenta, velocidad media, rápida o súper rápida. Porque hay súper rápida, quizá un techno puede ser súper rápido. Ese es el criterio número 4. Vamos con el criterio número 5, que es la duración promedio de esa música. Esto es importante porque tú puedes decir, yo quiero una música que sirva de entrada y salida y luego compraré otra música con los mismos instrumentos, pero que suene un poquito diferente para las transiciones, por ejemplo, dentro del desarrollo del tema del podcast. Bueno, perfecto. Entonces, calcula cuánto duraría la parte inicial de tu podcast. Tú dices, bueno, el intro de mi podcast dura alrededor de 30 segundos, 40 segundos, 45 segundos. Si tú vas a agregar dentro de la música de introducción una voz en off que presente, ¿ya? Como bienvenido a estos podcasts. Estos podcasts, bueno, tú tienes que redactar el texto que se va a leer en la voz en off, calcular, medir con el cronómetro de tu móvil cuánto duraste leyendo, como si tú fueses esa voz en off. Y si tu lectura te tomó 20 segundos, tú redondeas y dices, bueno, o redondeas o le sumas un poquito más y dices, bueno, vamos a poner 23 segundos. Pero la voz no comienza de una vez, sino que o sea, comienza primero la música. Y luego quizás unos 5 segundos después entra la voz y luego que termina la voz de presentar quizás otros 5 segundos más para cerrar esa música. Bueno, pues entonces tú tienes 5 de música sola, 20 de texto, 5 al final. Tú tienes 30 segundos. Tú puedes directamente entonces comprar una canción, una música de 30 segundos. Y tú sabes que vas a usar la misma música, pero con una voz en off en la introducción y la misma música, pero sin la voz en off en la salida. ¿Ya? Puedes jugar con eso. En mi caso, yo lo que hago es que la música trato de que tenga una parte suave al inicio para yo meter mi introducción y mi expectativa. Luego entra la música de lleno con una voz en off. En todos mis podcasts hay una voz en off. Luego hay una salida y ahí termina. Entonces, en mi caso, yo quizás compro música de 45 segundos o de 1 minuto. La otra opción también, si tu presupuesto es ajustado, es que tú puedes comprar una canción completa que dure 2 o 3 minutos completa y luego buscas a alguien que te la edite para que te corte por pedazos los pedazos que tú quieres para los momentos del podcast que tú quieres. Ya, quizás esa es la mejor opción porque tú puedes rejugar en la edición con esa cantidad de tiempo enorme. Tú dices, esta me gusta, pero dura 3 minutos. Bueno, dura 3 minutos, pero en un proceso de edición yo puedo tomar los primeros 40 segundos de esa música para hacer la parte de introducción y luego los otros segundos lo tomo para el cierre o para saludar y dar la bienvenida. Quizás es lo más óptimo. En mi caso, como yo puedo editar y yo mezclo la voz y todo, yo en eso tengo un poco de experiencia porque soy músico, pues entonces yo suelo ser más ajustado en algunas cosas para no perder mucho tiempo en ediciones. Ahí tienes los 5 criterios y pasos que yo utilizo siempre para elegir la música. La música de tu podcast tiene que ser lo más original posible. Lo ideal es que sea solo tuya, que nadie más la utilice. Lo ideal es pagar a un productor musical que te haga la música. Pero la realidad de todo el mundo no es igual. Entonces yo sé que si tú no tienes las condiciones, bueno, pues cómprala. Ahora, lo que yo nunca te recomiendo es que te vayas a directorios gratuitos. ¿Por qué? Porque si es gratuito, hay mucha gente utilizándola. O sea, lo más incómodo del mundo es que, por ejemplo, tú viendo la televisión, estás viendo un noticiero con una música chananana, chananana, chanananan, y de repente tú te encuentras con un podcast con un tema súper interesante y cuando tú comienzas a reproducir ese podcast en 1 o 2 semanas, adivina qué música suena. Chananana, chananana, y tú, ay, la música del noticiero. Y así mismo uno lo dice como que,
ay, la música de noticiero. Y hay música que hay gente que la descarga gratuita y es la misma música que te ponen en un comercial de YouTube o que usa un youtuber para rellenar mientras habla. Y tú dices, ay, pero esa música es de comercial. Ok, eso tú puedes regularlo mejor si en vez de tú descargarla gratis, la compras. No es que la vas a comprar para ti, es que compras el derecho de uso y te dan una licencia en un archivo de texto. Y cuando tú subes esa música, cuando tú subes un video con esa música, por ejemplo, de tu podcast, si YouTube te dice, mira, esta música es de fulano, tú le dices a YouTube, no, mira el certificado de uso, que yo compré el derecho de uso de esa música, aquí tienes el certificado y YouTube te quita el bloqueo de la monetización y todas esas cuestiones que tiene YouTube con su ñoñería, etcétera, ¿no? Entonces, tienes los pasos, sabes la importancia de, en vez de descargarla gratis y tenerla que usa todo el mundo, y peor si es de Anchor, oh Dios mío, por favor. No, es que Anchor tiene una musiquita bonita, la usa medio mundo, por favor no la uses. O sea, si de verdad tú quieres destacar tu podcast, cada pequeño detalle cuenta. Cada pequeño detalle cuenta. Entonces, luego que tú tienes estos 5 pasos escritos, definidos, elige la plataforma donde la vas a comprar. Yo te voy a dejar un listado en la descripción de este episodio de plataformas donde tú puedes comprar y los precios van desde, escucha esto, $2 hasta, bueno, quién sabe, $200, $300, dependiendo, ¿ya? Pero desde $2, ahí hay varias, o sea, son muchas. Son tantas como quizás la cantidad que hay de libre uso. Tú eliges la plataforma, por ejemplo, y generalmente esas plataformas que venden música suelen tener un buscador avanzado con filtros. Y adivina qué va a pasar. Esa plataforma probablemente te diga con qué nombre, qué palabra clave tú quieres poner en el buscador aquí para que aparezca música con esa palabra clave. La palabra clave que yo te recomiendo colocar en el buscador avanzado de esas plataformas es el género musical. Ya, porque si pones el instrumento, te va a aparecer el instrumento en diferentes géneros. No, comienza con el género. Entonces tú escribes, yo quiero funky. Ok, funky, música funky. Le doy a buscar. Generalmente esa misma plataforma me sigue poniendo en el resultado los filtros y justamente esos filtros que te aparecen en esas plataformas son los 5 criterios que hemos elegido hoy. Entonces te va a decir emotion, estado de ánimo o sí, así mismo se llama. Déjame ver si tiene algún estado de ánimo, tal cual se llama, estado de ánimo. Y te da la lista de estados de ánimo. Y entonces tú dices funky, pero aquí hay estados de ánimo de acción, agresiva, cinematográfica, relajante, oscura, graciosa, feliz, edificante, romántica, triste, de suspenso. Y entonces tú haces clic en el filtro en el estado de ánimo que se asemeja al que tú escribiste. Luego te va a pedir, adivina qué, el género otra vez. Y tú vuelves y confirmas, es un funk. Bueno, pues dale, funk, ¿ya? Te va a pedir el artista, pero como tú no conoces a nadie ahí, pues no tienes que filtrar por artista. Pero te va a pedir, por ejemplo, el BPM, el tempo, que es la velocidad. Entonces, si ya más o menos tú sabes que es lento, pues incluso ellos tienen un parámetro que de 0 a 79 es lento, de 80 a 129 es medio y de 130 en adelante es rápido. Tú dices, bueno, si es un funk y yo quiero despertar alegría, pues lo voy a buscar rápido. Y entonces clicas en rápido, velocidad rápida. Y luego te va a pedir también la duración promedio. Si tú quieres que dure más de 5 minutos o menos de 5 minutos. De 0 a 5 o más minutos. Y tú mueves el cursor y dices, no, yo quiero que no pase de 1 minuto. No quiero que pase de 30 segundos. Bueno, tú mueves ahí tu filtro. Y todavía tú no has elegido, todavía tú no has escuchado el primer resultado porque tú estás filtrando. Y entonces con esos 5 filtros aplicados, te va a aparecer una lista depurada. Todavía no hemos terminado con la lista. ¿Qué vas a hacer ahora con esa lista depurada? La vas a organizar con uno de estos 2 criterios. Si tu presupuesto es bajo para comprarla, fíltralo de precio menor a mayor.
y empieza a escuchar los más económicos. Ya. Y si tú dices, bueno, no puedo gastar más de $5. Bueno, cuando tú llegues a cuando terminen los de 5 y pases a los de 6, $8, pues ya no sigues escuchando, sino que tú te limitas a los 20 que van entre $2 y $5. Y te limitas a elegir entre esa cantidad. Si no, si tú no tienes problemas con la cantidad, cuánto cueste, o sea, tú puedes pagar hasta $20, $30, eso no es un problema, pues entonces filtra por ventas. Y si puedes quitar del resultado canciones o músicas, mejor dicho, que tienen altas ventas o que han sido compradas muchas veces, mejor quítalas. Busca o filtra música que nadie haya comprado o que haya tenido pocas ventas. Tú pensarás, pero espérate, si hay una música que tiene muchas ventas es porque es buena. Sí, es porque es buena, seguro, pero quiere decir que mucha gente la tiene. Ahora, ¿por qué no darle la oportunidad a un músico, a un productor musical, de yo comprarle una música que nadie la ha comprado? Por ejemplo, la música de Esto es de modo solopreneur, ese trap que te mencioné en japonés, nadie lo había comprado cuando yo lo compré. Y me pareció genial porque yo dije, yo voy a ser el único, hasta que alguien compre de nuevo, yo voy a ser el único con esa sintonía, con esa música. Entonces, mejor ese criterio si tienes un presupuesto. Y entonces ahí tú vas tomándote un buen tiempo para ir reproduciendo, porque te pone un reproductor rápido, reproduciendo rápidamente la música que estás escuchando ahí en lista. Y la clave es que tú vas a conectar con la música que es. Suena muy mágico y muy esotérico, pero es la verdad. Es como que tú vas a empezar y tú como que, esta me suena comercial, y tú le das a la otra, esta me suena anuncio de radio, esta como que no dice nada, pero tú estás en sintonía con los criterios que hemos elegido. Y llega una que de repente sale ese instrumento y tú abres los ojos así, porque es que la música se vive. Y tú abres los ojos y lo sientes dentro y dices, ¡wow! Y luego tú te imaginas escuchando esa música, te imaginas hablando sobre esa música o la voz en off presentándote. Esa es tu música ideal. Esa es la música perfecta. Pero fíjate que hicimos todo un trabajo previo antes de llegar a ella. Si no hacemos ese trabajo previo, si tú no tienes esos criterios y vas a improvisar en esas plataformas, o vas a elegir cualquiera que ni siquiera va a conectar contigo mismo, contigo misma, o vas a elegir la que elige todo el mundo porque te la van a poner en orden de popularidad. Y no se trata de elegir la más popular, se trata de elegir la que esté más depurada según estos criterios. Así personalmente lo elijo yo. ¿Ya? Y entonces, claro, escuchaste una que conectó contigo, cómprala. Compra el derecho de uso. Es una inversión que vale la pena porque la gente te lo va a decir, porque la gente se va a identificar con esa música original, poco común de tu podcast. Y si es una música que tú te disfrutas porque conectó contigo, seguro que también va a conectar con los demás y se va a transmitir ese entusiasmo tuyo o ese estado de ánimo que te provoca esa música en ti, se va a notar en la forma de tú comunicar en tus episodios. Ya otro detalle que yo te puedo recomendar es que si quieres editarla y cortarle cosas, cambiarle el tono, desfasar un poquito el tono para que no suene exactamente igual, bueno, si tú tienes esos conocimientos técnicos de edición o si quieres buscar a alguien porque tú dices, bueno, el saxofón me gusta, pero va muy rápido o suena muy, muy alto el tono, quiero bajarle el tono, bueno, en Adobe Audition y en un software de edición de sonido se puede hacer un desfase de tono o cambiarle el tono a ese saxofón para que suene más grave. Sí, eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Si tú sabes hacerlo, lo puedes hacer. Si no sabes hacerlo, tendrías que buscar una persona que tal vez te cobre por hacerlo o tal vez te lo haga gratis. Pero esos son también detallitos que se pueden agregar. Y otros elementos accesorios que se pueden agregar a tu música que elegiste son efectos de sonido. Por ejemplo, en la de Esto es Web 3, que empieza así, yo le puedo poner un efecto de sonido como este. O le puedo poner un efecto de sonido como este. ¿Eres creador de contenidos o te gustaría hacerlo? ¿Quieres llevar tu mensaje al mundo?
Eso lo puedo hacer en vivo, en tiempo real, mejor dicho, porque yo grabo en tiempo real y puedo poner transiciones de sonido y todo. O lo puedo montar en la fase de edición si edito, ¿ya? ¿Qué más decirte? Mira, estaré haciendo esta semana en la zona VIP una demostración, un tutorial de todo lo que te he planteado en este episodio. Voy a hacer un tutorial buscando la música y ojalá que sea la música original de un podcast de uno de los miembros o de más de uno de los miembros de la zona VIP de Esto es Podcast para buscar la música perfecta. Claro, ellos tendrían, si quieren que sea así, tendrían que darme los criterios que yo les he solicitado para yo hacer la búsqueda y la demostración de esa música. Y si puede participar la persona, mejor. Pero si no, voy a hacer una demostración en video sobre cómo elegir con estos parámetros la música. Y la vamos a ir escuchando y vamos a hacerle alguno que otro arreglo. Eso va a ser parte del contenido de esta semana en la zona VIP. Ya sabes que te puedes inscribir en la zona VIP yendo a vip.estoespodcast.net con un mínimo mensual de $5 y tienes acceso a muchísimos beneficios. Y también tengo que decirte que a todos los miembros de la zona VIP, hablando de este tema, tienen como regalo nada más y nada menos que falta como que un cupón de descuento de un 20% en la compra de música en una de las librerías que yo utilizo. 20% de descuento, así que si quieres cambiar la música y estás en la zona VIP, aprovechas el código de descuento, aplicas los filtros. Si quieres, te ayudo a elegirla yo. Grabamos el tutorial, todo maravilloso. Y terminas esta semana con la música perfecta para tu podcast. ¿Qué te parece todo eso? Espero que estas recomendaciones te sirvan y la puedas aplicar a tu programa. Y que me cuentes cómo te fue. Y si quieres enviármela, Robert, mira, gracias a ti elegí la música, escúchala. Y yo me la disfruto contigo también. Contáctame en Telegram, únete a nuestro canal de Telegram, Esto es Podcast. Y si consideras que este podcast te aporta valor, considera devolver parte de ese valor con un aporte libre, con el monto que tú quieras, en dinero o en criptomonedas. Ve a robertsazuke.com/valor, elige el método de pago que quieres y yo los recibo de mil amores y te doy las gracias públicamente. Y nada más, música de cierre. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos encontramos el próximo jueves en un nuevo episodio. Nos encontramos también en la zona VIP. Chao.